Normalmente me levanto a las 7:30, desayuno y después, sobre las 8, me lavo los dientes, me ducho y me visto. A las 8:30 voy al instituto en autobús. Allí tengo clases de 9 a 3. A las 11:30 tenemos el recreo y almuerzo en la cafetería con mis compañeros de clase. A las 3:15 aproximadamente vuelvo a casa y como con mi hermano. Después hago los deberes y juego con el ordenador durante 1 hora. Luego ceno con mi familia a las 9:30. Me acuesto sobre las 11:30. 3 días a la semana juego al tenis, de 6 a 7:30, y los fines de semana normalmente tenemos un partido. Atención, chicos. Hay 3 cambios en el horario. Por favor, escuchad. El lunes no hay tecnología de 2:30 a 3:30. Ahora, la tecnología es el martes a la misma hora. Y el arte, entonces, es el lunes a las 2:30. El martes no hay clase de inglés a las 10. La clase es a las 3:30. Y la clase de ciencias la cambiamos a las 10 de la mañana. El viernes se cambia la educación física a las 3:30 por la lengua y literatura, que es a las 9. Mis amigos y yo jugamos al fútbol todos los jueves. En el trabajo de mi madre hay mucha gente joven. Puedes colocar el cojín rojo debajo del espejo. A mi abuelo le gusta viajar con sus hijos. Generalmente escojo bien a mis amigos. El fútbol es uno de los deportes más practicados en todo el mundo. Existen muchas competiciones de fútbol, pero la más importante es la Copa del Mundo. También se llaman los Mundiales de Fútbol y se celebran cada 4 años desde 1930. Estos duran aproximadamente un mes. Participan 32 equipos. De los países latinos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Costa Rica y España son siempre favoritos. La selección de fútbol española, llamada La Roja por el color de su uniforme, tiene una Copa del Mundo. En España hay jugadores muy famosos, como Iniesta o Casillas. A mí me encanta jugar al fútbol. Sí, ya sé que muchas personas piensan que es un deporte de chicos. No. Yo pienso que algunas chicas son muy buenas. A mí también me gusta el fútbol, pero verlo en la televisión. Mis deportes favoritos son el tenis y el esquí. ¿Y cuándo los practicas? El tenis, los martes y jueves después de las clases, en el club de tenis de mi barrio. Y el esquí, bueno, normalmente voy con mi familia una semana, en las vacaciones de Navidad. ¿Y tú? Pues yo juego al fútbol con el equipo del colegio los lunes y miércoles, pero 2 sábados por la mañana al mes tenemos partidos de competición con otros institutos. ¿Y qué otras cosas te gustan? Tocar la guitarra, pero nada de clásico, ¿eh? Solo rock. Tengo una guitarra eléctrica y voy a clases un día por semana. Yo también toco la guitarra, pero no es eléctrica. Oye, un día tenemos que quedar y tocar juntos. Vale, claro que sí. Ah, y me gusta mucho ver series de televisión. Sí, a mí también, pero me encantan los concursos de música. Mi sueño es presentarme a un concurso y hacerme muy famoso. No. Yo solo toco para mí. No puedo tocar en público. Primero se pelan las patatas y se cortan en trozos pequeños. Después se fríen en una sartén con aceite de oliva. Al mismo tiempo, se baten los huevos con un poco de sal en un bol. Se pica la cebolla en trozos pequeños y se añaden los trozos de cebolla a la sartén donde están las patatas. Cuando las patatas y la cebolla están fritas, unos 20 minutos a fuego lento, se meten en el bol con el huevo batido. Después, se echa la mezcla del huevo, las patatas y la cebolla a la sartén. Unos minutos después, con un plato grande, le damos la vuelta. Volvemos a dejar la mezcla en la sartén unos minutos. Finalmente, se pasa la tortilla a un plato y ya está lista para comer. Hola. Buenos días. ¿Es usted Aurelio Montes? Sí, soy yo.
¡Feliz cumpleaños, señor Montes! Muchas gracias. Señor Montes, ¿de dónde es usted? Soy argentino, de Buenos Aires. ¿Y cuántos años cumple hoy? Muchos, señorita, muchos. 85. ¿85? Exacto. Muchas felicidades. ¿Diga? ¡Feliz cumpleaños! Muchas gracias. ¿Eres María? Sí, me llamo María. María, ¿de dónde eres? Soy española, de Toledo. ¿Y cuántos años cumples hoy? 15. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Por qué no organizamos una fiesta el próximo viernes? No, el viernes no, que mucha gente tiene partidos o entrenamientos. Mejor el sábado. Vale, pues el sábado. ¿A las 7? Sí, yo creo que a las 7 está bien. Por mí perfecto. Entonces la hacemos en el garaje de mi casa. Tenemos permiso, chicos. Genial. Yo compro las bebidas y algo de picar. Yo puedo ir al supermercado contigo. Y yo me encargo de la música. Ah, una idea. ¿Y si buscamos un tema? ¿Cómo un tema? Sí, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias, personajes famosos, la época hippie. Me gusta la idea. ¿Podemos hacer los años 80? Sí, qué divertido. Bueno, pues listo. ¿Vamos en auto al final? Y no sé, ¿Vos querés ir en moto? Pero ¿y si llueve? Está muy nublado. ya sé. ¿Y si llamamos un taxi? Sí, tenés razón. Lo llamo ahora mismo. Perfecto. ¿Y qué hago yo? Vos podés llamar a mi hermana y decirle que vamos a llegar tarde. Entonces, ¿qué hacemos? Pues yo creo que mañana podemos hacer algo especial. ¿Qué te parece? Genial. Yo también quiero hacer algo diferente, algo especial. Si hace buen tiempo, vamos a la playa, nos bañamos y tomamos el sol. ¿Y si llueve? En la radio dicen que mañana hace buen tiempo, pero si llueve, vamos al Museo de Ciencias y ya está. ¿Y si nos levantamos y está nublado? Pues entonces hacemos una excursión a la montaña. De todas formas, hay que ser optimista. ¿Y si hace frío? Mariña, estamos en agosto. ¿Cómo va a hacer frío? Imposible. Ya, pero ¿y si hace frío? Estamos en el Mediterráneo, y aquí no hace frío, pero bueno. Si hace frío, pues nos quedamos en casa y tenemos un día tranquilo. ¿Contenta? ¿Y tú? ¿Qué ciudades españolas conoces? Yo solo conozco Barcelona. ¿Y ustedes? Nosotros conocemos Madrid, Barcelona, Bilbao. Mario, ¿sabes hablar ruso? Es que tenemos un amigo de Moscú de visita y no sabe hablar inglés ni español. Bueno, sé decir algunas palabras porque conozco a un chico ruso del instituto. Señor Martínez, ¿sabe cuándo llegan sus hijos de vacaciones? Pues no estoy seguro. Sé que llegan hoy, pero no estoy seguro de la hora. Vamos a jugar al tenis con Marina. Marina, no sé quién es. ¿No la conoces? Es mi prima. Pues no la conozco. Yo no paro durante la semana. El lunes, después del instituto, practico equitación. Y lo mismo el miércoles, hasta las 7 de la tarde. El martes y el viernes, antes de ir a teatro a las 6:30, toco la guitarra. Y solo me queda el jueves libre. Bueno, no tan libre, porque después del instituto estoy haciendo un voluntariado en una ONG. Visito a niños en hospitales con mis compañeros de teatro. Pero bueno, esto me encanta, la verdad. Alberto, ¿has trabajado alguna vez? Sí, trabajé el año pasado como camarero en una cafetería, pero solo los fines de semana, de junio a septiembre. ¿Y ganaste mucho dinero? Bueno, bastante. ¿Y qué hiciste con el dinero? Me compré una moto y pagué una parte de la matrícula de la universidad. ¡Qué suerte! Lola, ¿y tú? ¿Qué trabajos has hecho? Yo el verano pasado di clases particulares a algunos niños de mi calle. Trabajé solo durante el mes de julio, porque en agosto casi todos se fueron de vacaciones. Y durante el año también hago de canguro para una familia, normalmente los fines de semana. Es que me encantan los niños. Por eso quiero ser maestra. ¿Y este verano qué vas a hacer? Este verano no lo sé. El año pasado, en agosto, fui a Dublín a estudiar inglés. ¿Y tú? Creo que voy a volver a la cafetería. Es importante cuidar la espalda.
porque estoy muchas horas sentado, y una buena postura es importante. Hace muchos años que practico esta actividad, porque me gusta estar al aire libre, y me encantan los caballos. También participo en competiciones. Pues a mí me gusta porque es bueno para todo el cuerpo y porque he aprendido a relajarme y a respirar mejor. Es verdad que algunas posturas son muy difíciles, pero es cuestión de práctica. Me gustan los estilos activos, o sea, no mucha meditación y esas cosas. Cuando juego muchas horas, tengo problemas con las manos, por el balón, pero también se usan los brazos y las piernas. Bueno, y por supuesto, al saltar se utiliza todo el cuerpo. Mi favorito, el equipo de Brasil. A mí también me encanta jugar en la playa en verano. Si estoy mucho tiempo, tengo problemas con los ojos, el cuello y la espalda. Tengo que hacer muchas pausas porque si no, estoy todo el tiempo sentada. Bueno, a veces con mi portátil estoy tumbada en la cama. No debes levantar tanto la pierna. Te puedes hacer daño. No debe ir a trabajar hoy. Debe quedarse en la cama. No debes ver más la televisión. Llevas más de 3 horas tumbado en el sofá. No debe preocuparse por su hijo. Creemos que ya no está mareado. ¿Qué le pasa? Creo que estoy resfriado y tengo mucha tos. ¿Le duele la cabeza? Sí, mucho. Bueno, también me duelen los brazos, las piernas, todo el cuerpo. De acuerdo. En primer lugar, vamos a ver si tiene fiebre. Pues sí, tiene 38 de fiebre. Ah, por eso tengo tanto frío. Sí, claro, es normal tener frío y calor. Es más que un resfriado. Usted tiene una gripe. ¿Una gripe? ¿Y qué me aconseja? Es importante quedarse un día o 2 en la cama. Además, debe beber mucha agua. Bueno, líquidos en general. ¿Y tengo que tomar algún medicamento? Sí, aquí tiene la receta. Unas pastillas contra la fiebre y otras para la tos. Muy bien. ¿Tengo que volver? Si no se encuentra mejor en unos días, sí. Es indudable que la televisión ejerce una gran influencia en los adolescentes. Influye en su forma de comportarse, de hablar e incluso de pensar. De manera consciente o inconsciente, los adolescentes adoptan los modelos de la sociedad y de los individuos de los programas que ven. En primer lugar, debemos hablar de las horas que se pasan los chicos y las chicas frente al televisor y preguntarnos qué otras actividades pueden hacer en esas horas. ¿Qué tal leer un libro? ¿Y si hacen deporte? Tantas horas en el sofá puede producir obesidad. También es una triste realidad que, en muchas casas, la televisión está encendida a la hora de las comidas, o incluso hay adolescentes que desayunan frente al televisor. Y yo me pregunto, ¿cuándo hablan esas familias? Las encuestas dicen que los jóvenes ven de 22 a 25 horas semanales la televisión. Aunque es verdad que debido a los ordenadores y sobre todo a las redes sociales, actualmente dedican menos horas. Por otra parte, están los programas que los chicos ven. Muchos de estos programas no tienen ningún contacto con la realidad y ofrecen a los jóvenes un mundo ficticio que nada tiene que ver con su mundo real. Hay demasiados programas de concursos donde la protagonista es la competición. Y también hay muchos programas llenos de violencia. Y no nos podemos olvidar de la publicidad, que cada vez ocupa más espacio en la programación y que nos lleva a un consumismo enfermizo, a comprar y consumir lo que nos venden en los anuncios, lo necesitemos o no. Y quiero aclarar que no estoy criticando el medio de comunicación en sí. La televisión es un invento maravilloso. Yo critico algunos programas. Por supuesto que si lo que se ve son buenas películas o programas críticos, informativos o de entretenimiento, la televisión puede ser una parte importante de la educación de los adolescentes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, señora Díaz. El placer es mío. La ciudad para la que trabaja se llama Punto Fijo. ¿Dónde se encuentra su ciudad? Punto Fijo está en el Caribe venezolano, en la península de Paraguaná. Es una ciudad de 270.000 habitantes. ¿Por qué no nos dice la razón por la que ha sido invitada hoy al programa? Estoy muy contenta de contarles que desde hace ya unos años
Punto Fijo es una ciudad libre de bolsas de plástico. No se pueden utilizar bolsas de plástico o comercializarlas. ¿Por qué la iniciativa? Básicamente, por la contaminación que generan. Estas bolsas de plástico se encuentran en grandes cantidades con mucha frecuencia en las carreteras y afectan al ecosistema y principalmente a los ríos, a los lagos y, claro, al mar. El segundo problema es que se recicla muy poco de lo que se consume al año y los gases tóxicos que salen de la quema de plásticos son sustancias muy peligrosas que afectan no solo a las plantas y animales, sino también a los tejidos humanos. Es muy interesante conocer esta información y especialmente ver cómo se ha concienciado la gente en su ciudad. Sí, la verdad es que la medida fue un éxito en esta ciudad, en otras ciudades de Venezuela y en otros países latinoamericanos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar con una de las personas que más conocen la historia de Madrid, Paloma Soto, autora de varios libros sobre Madrid y doctora en sociología. Buenas tardes, doctora Soto. Buenas tardes. Un placer estar con vosotros otra vez en vuestro programa. Hoy vamos a hablar de un barrio muy madrileño y con mucha historia, Lavapiés. Cuéntenos qué es Lavapiés. Bueno, pues Lavapiés es muchas cosas. Es el nombre de una plaza del centro de Madrid. También es el nombre de una calle y de una estación de metro. Y además, una parte del barrio de Embajadores, la zona más popular, pero realmente esa parte se conoce más como Lavapiés que como Embajadores. Cuéntenos algo de su historia. Por ejemplo, ¿por qué se llama Lavapiés? Pues dicen que el nombre viene de una plaza donde había una fuente donde la gente se lavaba los pies. Hasta el siglo XV, aproximadamente, no vivía nadie en esa parte de Madrid. En esa época Madrid era una ciudad pequeña y allí no había prácticamente nada, solo campo. ¿Y cuándo se transforma el barrio realmente? En el siglo XIX ya vivía bastante gente en el barrio, claro. Pero desde la Guerra Civil y hasta los años 80, Lavapiés era un barrio habitado exclusivamente por gente mayor que vivía en casas viejas y de pequeñas dimensiones construidas alrededor de un patio, las típicas corralas, unos edificios muy típicos de Madrid. Como decía, en los años 80 e incluso en los 90, había muchas casas abandonadas y pisos con alquileres muy bajos, y por eso en esos años se instalaron muchos jóvenes y también muchos ocupas. Lavapiés ha sido probablemente la zona de Madrid con mayor densidad de casas ocupadas, y en ella tuvieron lugar las primeras experiencias de ocupación de la capital. Dicen que Lavapiés es el barrio más multicultural de la ciudad. ¿Es eso cierto? Pues sí. España experimentó un rápido crecimiento a principios de este siglo, y muchas personas llegaron de otros países. En Madrid, debido a los altos precios del alquiler en la ciudad, la tendencia de estos inmigrantes fue instalarse en este barrio. Actualmente, alrededor del 50% de la población del barrio es de origen extranjero. Debido a esta multiculturalidad, hay eventos como el Año Nuevo Chino o el Ramadán, que son casi más importantes en Lavapiés que, por ejemplo, la Navidad. ¿Qué atractivos tiene Lavapiés, además de su multiculturalidad? Pues es un lugar con mucha vida cultural y un barrio estupendo para ir de tapas y para comer en restaurantes de medio mundo. ¿Cómo vivía la gente en el Uruguay a principios del siglo XIX? Si imaginamos un viaje a la época de la independencia de Uruguay, nos vamos a encontrar con muchas cosas que eran muy diferentes a las de ahora, desde la escuela hasta la comida. En esa época, solo los hombres iban a la escuela. En la casa, las chicas aprendían a leer y escribir, además de hacer los trabajos de la casa y a veces tocar algún instrumento musical. En pocos lugares del país se podían cursar estudios secundarios. Para una carrera universitaria, por ejemplo, tenían que trasladarse a Argentina o a Perú y a veces directamente a España. En cuanto a lo que podían hacer en el tiempo libre, no había mucho que hacer. No había cines ni televisión. Los adultos de familias más o menos ricas se divertían con bailes que organizaban en los salones de las casas. Los pobres y la gente de campo se entretenían con carreras de caballos y en fiestas familiares. Tenían música si alguien tocaba la guitarra. No había ni teléfono ni correo electrónico. Cuando alguien quería charlar con un amigo o con un pariente, o informarse o informar sobre algo,
Tenía que ir caminando o a caballo hasta la casa de la otra persona. La gente era muy religiosa. Cuando se celebraba misa, la gente llenaba las iglesias. La comida era muy básica. Desayunaban mate, té o café, y comían o cenaban papa, legumbres o carne. De postre, normalmente comían fruta. Como no había heladeras, la gente tenía que comer la comida el mismo día que la compraba. Lo que se conservaba más tiempo era una carne seca y salada llamada charqui. El cuadro muestra un paisaje muy tranquilo. En primer plano se observa un río y a las orillas del río, en ambos lados, hay un bosque. Me parece que es otoño por las hojas de los árboles flotando en el río. En el fondo vemos un cielo azul casi sin nubes. Me gusta mucho el cuadro porque transmite mucha calma y siento que te puedes relajar en un lugar como este. Me recuerda mucho al lugar donde vivía en mi infancia. La estética del cuadro es muy bonita por la naturaleza que muestra y por las formas. Hoy en día no nos podemos imaginar nuestras vidas sin los coches, también llamados automóviles. Pero ¿cómo empezó todo? Los primeros automóviles, aunque todavía no se llamaban así, aparecieron en el siglo XVIII y eran de vapor. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando se desarrolló el primer motor con combustión de gasolina. Aunque ya se producían en diversos países, en 1908 el estadounidense Henry Ford comenzó a producir automóviles en una cadena de montaje. Este nuevo sistema permitió la fabricación en masa. Y a partir de ahí, todo han sido cambios e innovaciones hasta tener los coches de hoy en día. Pero, ¿qué nos espera en el futuro? ¿Coches que conducen solos, que pueden volar o que funcionan con otro tipo de energía? Esto todavía está por ver. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a dos invitados, la señora García y el señor Romero, dos especialistas en investigación médica. Nuestra pregunta hoy es: ¿dónde están los límites de la medicina? Bienvenida, señora García. Buenas tardes y gracias por la invitación. Y por supuesto también bienvenido, señor Romero. Buenas tardes y encantado de estar aquí en el programa. Empecemos por usted, señora García, y su visión sobre el futuro de la medicina. Pues, por una parte, naturalmente que estoy de acuerdo con todos los avances de la medicina que nos permiten una calidad de vida mejor. Estoy de acuerdo con los trasplantes, las nuevas técnicas para operar, los aparatos y medicinas que aparecen cada día. Pero creo que tenemos que poner unos límites. Las máquinas no lo pueden hacer todo. No podemos dejar a las personas enfermas con un ordenador o un robot. Las personas que están enfermas necesitan a un ser humano a su lado. Necesitan comprensión y, sobre todo, un trato personal, humano. Nosotros no somos máquinas y no queremos sustituir a los médicos por máquinas. Señor Romero, ¿qué opina usted? Bueno, pues yo estoy de acuerdo con la señora García en que el desarrollo de la medicina ha contribuido a mejorar la calidad de vida. Y además quiero añadir que ayuda a predecir y evitar enfermedades con los chequeos regulares que se hacen con los ordenadores. Pero con lo que no estoy de acuerdo es con los límites. En un pasado, las personas tenían miedo de muchas cosas que hoy en día son una práctica normal. Lo desconocido causa siempre temor, pero tenemos que vencer ese temor, mirar hacia adelante y confiar en la ciencia. Pues muchas gracias por sus respuestas. Ahora, la segunda pregunta.